Buenas noches, doctora. ¿Ya puedo empezar o todavía me espero un rato más? Buenas noches. Nada más vamos a hacer un pequeño repaso porque el control prenatal, como ustedes ya vieron, los que ya pasaron en ginecología, es una de las que más nosotros como médicos de primer nivel de atención que nos están evaluando constantemente. Entonces tenemos que hacer las cosas de muy bien y aparte hacerlo conforme a los lineamientos. Esa clase ya se dio para poder comprender bien lo de las complicaciones. Tenemos que saber bien cómo se lleva el control prenatal. Entonces voy a hacer unas preguntas así súper rápidas. Doctor Alexander Torres, así que para que tengan nada más preparado su micrófono, doctores. Alexander Torres, si no están, les voy a ir pasando la lista con ello, ¿eh? Que no. Doctora Montserrat Caro. ¿Aló? ¿Me escuchó? Ah, ok, doctor Alexander. Sí, doctor. ¿Me puede definir qué es el control prenatal? No se escucha nada, doctor. Doctora Montserrat. Sí, aquí estoy. Ok, doctora. Dígame, ¿qué es el control prenatal? El control prenatal, pues van a ser todas las acciones y procedimientos que pues nosotros vamos a estar realizando de manera periódica para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los factores, ya sea que puedan condicionar mortalidad o morbilidad, eh, ¿Hola? tanto materna como perinatal. Doctora, ¿hasta qué tiempo, hasta qué periodo es todo el control prenatal? Ah, pues desde que sabemos que están embarazadas hasta el momento de su fecha de parto, como mínimo deben de asistir a 5 consultas. No, es hasta el puerperio. Ah, Abarca todo eso, lo del control prenatal. Ok, entonces sí es importante. Muy bien, doctora. Doctora Débora, Sí, doctora. Buenas noches. buenas noches. Doctora, ¿cuál es el objetivo nosotros como primer nivel de atención? Tenemos que identificar, obviamente con la historia clínica, los factores de riesgo. Lo vamos a manejar como un embarazo normoevolutivo. ¿Qué número de calificación se le da para que digamos que es un embarazo de bajo riesgo? Eh, bueno, me acuerdo de los factores de riesgo, pero en sí del puntaje, según yo, es menor a 4, ¿no? Menor a 4, efectivamente. Todo menor a 4 va a ser un embarazo normal y lo podemos ver. El objetivo es, si es un embarazo normal, lo vemos en el primer nivel de atención o lo puede también el médico familiar o médico general o la enfermera especialista en medicina familiar puede llevar bien el control. Si es mayor de 4, en ese momento es un embarazo de alto riesgo, se envía a segundo nivel y bueno, ahí para que lo vean los especialistas. Y una urgencia obstétrica, bueno, pues ya lo se dice, ¿no? Entonces ahí se tiene que derivar de forma urgente a servicio de urgencias de obstetricia. Ese es el objetivo, doctores, de cada consulta, que nosotros en cada consulta valoremos el riesgo obstétrico. Ajá, porque esa es la conducta que nosotros debemos de seguir. Ajá, embarazo normal, se queda con nosotros, con sus citas, como ahorita nos van a decir. Embarazo de alto riesgo se deriva de forma ordinaria a segundo nivel y un embarazo con una urgencia obstétrica, pues es envío inmediato a segundo nivel. Ajá, cada consulta nos va a ir dando ese puntaje, obviamente con todo lo que estamos recabando, con su historia clínica, con los estudios prenatales y
obviamente con la exploración física. Por eso es importante tener su seguimiento de la paciente. Gracias, doctora. Doctora González Dafne. Sí, doctora, aquí estoy. Eso. ¿Cuánto debe de subir de peso la paciente embarazada en promedio y por trimestre, doctora? En total. Ay, perdón, doctora, ¿me puede repetir la pregunta? Es que estoy teniendo problemas con mi internet. Ok. ¿Cuánto debe de subir en promedio por trimestre y en total la paciente? Estamos hablando de una paciente que Ah, tiene un peso normal, ¿verdad? pues en el primer trimestre de 1 a 3 kilos. Mm, no, O sea, eso en promedio. en total, en el trimestre. En el segundo, Eh, por semana en el segundo y tercer trimestre de 3,500, de 350 a 500 gramos, creo. y en total, ¿cuánto sería? Si lo marca por semana. Pues la ganancia total en el embarazo sería, bueno, la recomendada de 11,5 a creo que 16 kilos. Entre 9 a 12, ¿no? De promedio. Y entonces en el primer trimestre, ¿cuánto espero que suba? En el segundo, por mes. Porque por semana, si le pone así, ¿cuánto le va a salir? A ver, doctor Héctor, gracias, doctora. Héctor, Antonio, Sí, doctora. a ver la misma pregunta. A ver, la pregunta es, ¿cuánto ganaría la embarazada por semana en el segundo y tercer trimestre? No, pues hágalo por trimestre, porque semana está más complicado. Nosotros lo vemos cada mes. Ah, Pero ya, bueno, ya. si lo sabe A ver, por semana, entonces, en el segundo trimestre, bueno, en el primero para empezar. en el primer trimestre sería de 1 a 3 kilos. De La hecho, tienden ganancia. a bajar en el primer trimestre, bajan de peso, que se espera que baje. Ajá, pero Ajá. sube hasta 2 kilos. Ok, ¿qué más, doctor? Y luego ya en el segundo y tercer trimestre sería un aumento de 9 a 16 kilos en total. 3 kilos por trimestre, ¿no? Por en el segundo y en el tercero, más o menos. Entonces, se habla de 9 kilos, ¿no? Si son 3 y 3 y 3, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, es en Sí. promedio es eso, de 9 hasta 12 kilos en promedio para que sea, obviamente estamos hablando de una paciente con un peso normal. Ya si una paciente tiene un índice de masa corporal de 30 con una obesidad, pues ya la ganancia debe de ser entre máximo de 6 a 8 kilos, ¿no? Y si es una paciente con desnutrición, pues se espera que pese, que escane más por trimestre, ¿no? Pero es bien importante, eso es lo que tenemos que valorar siempre, su peso, y ahí ya está. Si han visto las hojas de control prenatal, ahí dice su peso y hasta nos pone cuánto subió, de 1 a 2 kilos. Entonces tenemos que estar bien al pendiente. Muy bien, doctora Eva. ¿Sí está, doctora Eva? Sí estoy, pero creo que hay mucho ruido. Ujú. ¿Sí me ¿Cuáles son los escuchas, doctora? Sí, doctora, sí. ¿Cuáles son los estudios prenatales que le pedimos en nuestra primera consulta? No, ya no le escucho. Pues el grupo sanguíneo, eh, una BH, ¿sí me escucha? Glucosa Sí, también sí, y doctora, pues le un ego. estamos escuchando. ¿Qué más?
También podría ser el ácido úrico, la creatinina Ujú, ¿qué más? y, bueno, ya dije ego, eh, para hepatitis B, el No, BDRL, no. Hepatitis B, y como no sé estudios cuáles me faltan. prenatales, como Creo que ya estudios, dije todos. Ah, la prueba de... doctores, la prueba de hepatitis y la prueba de VIH no se solicitan en nuestra primera consulta, a menos que nuestra paciente tenga factores de riesgo para poder descartar algo, pero normalmente no son de forma que se te tenga que solicitar a todos los pacientes. No se vayan con esa idea de que yo tengo que pedirle todo, no. Hay estudios específicos para estas pacientes. Ya dijo la doctora, biometría hemática, la química sanguínea que consta de glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, el examen general de orina. ¿Qué más, doctora? El grupo sanguíneo, ¿qué otro le falta? Ah, el grupo IRH, Ujú. creo que la prueba de VIH. Esa en laboratorio no lo hace medicina preventiva. ¿Cuál le falta, doctoras? El BDRL, doctores, no se les olvide. Esos son los estudios prenatales que debemos de solicitar en nuestra primera consulta. Ahora, doctora, les decía que tenemos que hacer todas las acciones en tiempo y forma. Si usted le solicita a una paciente, le solicita sus estudios de prenatales de primera vez, ¿en cuánto tiempo usted le va a dar una cita para valorar esos estudios? Para, yo otra vez o alguien más. ¿Sí, usted, doctora? Pues, ¿Qué dicen los lineamientos? pues que en 7 días. Entre 7 a 10 días tenemos que nosotros valorar, no puede pasar. Muy bien, doctora. Gracias. Doctor Iván Torres, Sí, doctora. ahora sí, ¿cuántas consultas prenatales debe de tener la paciente? La norma dice que por lo menos 5. 5. ¿Y cuándo debe ser la primera consulta para que pueda decir que lleva un buen control? La manera que tiene que ser antes de la 12ª semana. 2 semanas, efectivamente. Entonces, mínimo 5 o hasta 7 consultas, ¿no? Ya después de qué semana lo empezamos a ver, primero lo vemos cada mes, ¿no? Después de qué semana lo vamos a citar cada 8 días, doctor. Ay, no me acuerdo. Después de las 36 semanas tenemos que estarla viendo cada 8 días esta paciente. Entonces, obviamente, pues van a ser más controles, pero bueno, sí. Muy bien, doctor. Doctora Yasmín, Sí, doctora. ¿en qué semana aplicamos la vacuna del tétanos? ¿O no se la aplicamos? En la semana 27. Sí, semana 27. Y la segunda, la El, TDPA. em,
¿Alguien sabe? Es después de la 20 semana, de la semana 20, doctora, y la segunda es al final del segundo trimestre o al principio del primero, del tercero, perdón. ¿Entre qué semana? Entre las 32 semanas, ¿no? Ajá. Después de las 32 semanas y la otra es después, creo que de la 24 semana. Muy bien. Eso es bien importante. Doctora Karen. Sí, doctora. Doctora, si mi paciente le llega con un BRL positivo, ¿cuál es su conducta a seguir? Doctora Karen. Pues igual sería verificarla, o sea, si sale positivo sería en 2 tomas, entonces sería repetir también el estudio para confirmar. Exactamente, tenemos que pedirle, no le decimos ya tiene una infección de transmisión sexual, se solicita otro BRL, ya si sale positivo, se envía un segundo nivel para confirmación. Acuérdense que el BRL es una prueba de escrutinio, no nos da diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque si no, ahí es donde la regamos. Muy bien, doctora. Doctora Karime. Sí, doctora, aquí estoy. Ok. Doctora, todo paciente cuando llega para control prenatal tenemos que preguntarle los antecedentes ginecológicos. ¿Cuáles son, doctora? Los antecedentes ginecológicos es fecha bueno, la edad en la que menstruó, su ritmo, si es regular, si no lo es, cada cuánto menstrua y cuántos días dura su menstruación. Se le va a preguntar el número de parejas sexuales, si se cuida con algún método anticonceptivo o se cuidaba. Em, Podríamos preguntarle si tiene antecedente de infección de transmisión sexual y fecha de última menstruación, me parece. Sí. Inicio Inicio de de vida vida sexual. sexual. Sí, me faltó ese. ¿Parejas sexuales le interesaría? Creo que ya lo había mencionado, pero sí, sí nos interesa. ¿Embarazos? Ah, sí, también. ¿No? Pues digo, si está Embarazos. embarazada. Sí, el número de embarazos, cuántos abortos, si ya tuvo embarazos previos, cuántos fueron cesárea, cuántos partos. Muy bien. Todo eso te tiene que poner en la nota médica. Si te hay un método de planificación familiar, si tuvo el DIU, en cuánto tiempo si lo retiró o si lo tiene, ¿no? Porque nos puede elevar el riesgo que tenga el dispositivo. Muy bien, doctor Luis Trenado. Sí, doctora. Em, la paciente embarazada, nosotros tenemos un grupo de apoyo. ¿A qué servicios? Me dice tres, ¿a qué servicio los envía y para qué? ¿Sí sabe cuáles son los grupos de apoyo, no? Que nos contamos en el primer nivel de atención. Como nutrición. Eso, la nutrióloga, ¿qué le va a hacer ese embarazo? Uno de ellos es nutrición, donde se envía principalmente para darle educación sobre la lactancia materna y también para valorar cuáles son las ganancias de peso de la paciente y darle una dieta adecuada. Ujú, eso, ¿qué otro servicio, doc? A trabajo social y con la enfermera especialista. A ver, trabajo social, ¿para qué? ¿Qué va a hacer la trabajadora con esa embarazada? Va a orientarla acerca del cuidado en el embarazo y, bueno, para llevarla también en estas sesiones de los grupos de apoyo. Eso, es la que programa los grupos de apoyo para temas de acuerdo a su embarazo, ¿no? ¿Qué más? Y la Aparte de enfermera eso. especialista, que es la que va a Ajá. vigilar y orientar el embarazo.
Puede llevar el control prenatal de un embarazo de bajo riesgo, ¿no? Y obviamente, pues ahí también lactancia materna y todo eso. Muy bien, doctor. Doctora Miriam, ¿Cuál de las dos, Miriam? la primera que está. Miriam Edith, Ah, soy yo. ándele, doctora. Otros 3 servicios, ¿a dónde se derivan? También sería importante enviarla a Prevenir para que hagan precisamente la prueba del VIH, Sería midan medicina glucosa. preventiva. Ujú. ¿Qué Bueno, más? sí, Ajá. bueno, medicina preventiva. Ujú. También es importante enviarla a estomatología para la revisión bucal. Y colocación de flúor también, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Mm, bueno, pues es que mi compañera comentó enfermera, con trabajo social, con nutrición. Ya dijo usted medicina preventiva, ya dijo Ujú. estomatología. ¿Cuál más nos falta? ¿Qué más nos faltaría, doctora? Pues planificación Mm, familiar, ¿no? bueno, sí, planificación familiar para orientarla sobre qué método quiero utilizar una vez resuelto el embarazo. Ujú. Bueno, entonces a todos esos servicios nosotros derivamos, tenemos que derivar a nuestra paciente desde la primera consulta de su control prenatal, porque cuando nuestra paciente llega para decir, creo que estoy embarazada, bueno, entonces nosotros hacemos su historia, solicitamos una prueba de embarazo para confirmar. El resultado de la prueba confirmatoria de embarazo lo tenemos que ver entre 3 a 5 días, doctores. Ya en ese momento en que nos trae la prueba y es positiva, esa es nuestra primera consulta prenatal, donde hacemos otra su historia y enviamos estudios prenatales, pruebas de ultrasonido y enviamos también a estos grupos de apoyo desde la primera consulta. Ya en las siguientes consultas subsecuentes tenemos que verificar que haya acudido a todos los servicios y que haya hecho todas las acciones, que ese es el seguimiento, pero eso se tiene que hacer dentro de la primera consulta, doctores. Ajá. Gracias, doctora. Doctora, ya se me fue el otro Edith. Ah, no, el otro Miriam. Es la de la Miriam. Miriam, ya la estoy confundiendo. Soy yo. Ok. El ácido fólico y el sulfato ferroso, ¿desde qué semana se da, doctora? ¿Y hasta cuándo se lo dejamos de dar? El ácido fólico son 3 meses antes y 3 meses después, ¿no? De la gestación. ¿Posparto? Ujú. ¿Y el sulfato ferroso? ¿Esa no se la da? En la semana 20. Se supone que ya debemos iniciarlo también desde la primera consulta. ¿Cuál sería un efecto adverso del sulfato ferroso, doctora? Que por eso a veces no se recomienda darle en el primer trimestre. Pueden ser complicaciones gastrointestinales. ¿Cuál? No le escuché, doctora. Complicaciones gastrointestinales. ¿Sí? Náuseas, vómito. Entonces, si en el primer trimestre nuestra paciente embarazada tiene náuseas y vómito y le meto sulfato ferroso, pues imagínense, ¿no? Por eso no se consideraba, pero ahorita las normas ya cambió. Nos están haciendo indicaciones darla desde que se confirme su embarazo. Obviamente con las indicaciones de esto, las náuseas y el vómito. También un estudio que sí, ya se me estaba olvidando, un estudio prenatal que lo debemos de pedir desde la primera consulta es un orocultivo.
Ahorita se está dando este cambio porque antes se pedía el urocultivo se solicitaba entre la semana 24 o 28, pero ahorita se está solicitando desde la primera consulta porque se han visto más complicaciones por las infecciones urinarias y obviamente que son asintomáticas o las bacterias asintomáticas. Por eso se solicita. Yo sé que el urocultivo va a decir se tarda entre 10 a 15 días hábiles, entonces no me va a dar tiempo de revisarlo entre los 7 y 10 días. Se pide la cita y se da posteriormente la cita para verificar el urocultivo, pero ya se solicitó, entonces es algo que no se nos debe de pasar. Muy bien. Doctora Nancy. Sí, doctora. ¿Qué semana solicitamos segundos estudios? ¿Y qué solicita? Ya pedimos los prenatales en la primera consulta. Podría ser la semana 24 cuando se solicita la curva de tolerancia a la glucosa. También Ujú. dice la guía que se tiene que pedir un ego cada trimestre por lo menos para valorar que no haya ninguna, pues sí, ninguna infección, pero tampoco que haya bacteriuria sintomática. Entonces necesitamos biometría hemática, ahorita le van a decir por qué, una biometría hemática, su curva de tolerancia y examen general de orina, aunque ahorita le van a decir por qué, también se debería solicitar un ego en cada consulta, ¿eh? Y obviamente si tiene datos de una infección vaginal, bueno, pues se solicita el exudado, ¿no? Entonces ya ahí. Y después, ¿en qué semanas otra vez vuelve a solicitar estudios, doctora? Esa la hacemos entre las 24 y 28 semanas. ¿Y después? Pues después de las 28 semanas solo se solicitan estudios, si son mujeres de alto riesgo, ¿no? O sea, pacientes de alto riesgo, ya se tiene que ver si hubo conducta de alto riesgo, se tiene que descartar que haya infecciones de transmisión sexual. Si es necesario, se puede volver a hacer la prueba de VIH. También es en pacientes que sufrieron abuso. Y mm, no recuerdo ningún estudio extra después de la 28. Sí, después de las 34 semanas hay que pues, solicitar otra biometría hemática, glucosa, obviamente. Es una paciente, acuérdense que estamos en el primer nivel de atención, es una paciente con un embarazo normoevolutivo. Ajá, y eso nos va a ir descartando alguna patología. Y ahorita con las complicaciones nos van a decir cuáles. Entonces, otra vez se pide la biometría hemática, glucosa, examen general de orina en general, doctores, que es entre la semana 34, ajá, que se debe de solicitar. Y sí, la prueba de VIH, la primera se pide y después la segunda se va a pedir después de las 34 a las 36 semanas, que es la segunda prueba. Eso lo hace medicina preventiva. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarle ahí, doctores. Hay que estudiarle más porque en verdad que nos traen en jaque con esto. Y chequen sus hojas de control prenatal cuando estén en la consulta. Vamos a iniciar, doctores, la clase. Sí, doctora, voy. Gracias, doctores. Bueno, buenas noches compañeros. Como ya lo mencionó la doctora, pues el día de hoy vamos a ver las complicaciones en el embarazo. El tema lo vamos a dar, bueno, mi compañero y yo, mi compañero Telles Ortega Saúl y yo, Tirado González Paola. Entonces, dentro de estas complicaciones, una de las principales va a ser la anemia, que pues de hecho se presenta muy frecuente durante el embarazo, teniendo una prevalencia del 40%. Como sabemos, pues la anemia se va a definir cuando hay una disminución en el concentrado de hemoglobina que está circulante y sobre todo la disminución del hematocrito. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que se considera anemia en una mujer no embarazada cuando la hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro y en una mujer embarazada pues va a depender del trimestre en el cual esté. En este caso, primer y tercer trimestre, si es menor de 11 gramos sobre decilitro, con un hematocrito menor del 33%.
En el caso del segundo trimestre, pues sería una hemoglobina menor de 10.5 gramos sobre decilitro y con un hematocrito menor del 32%. También es importante que nosotros recordemos que pues la anemia como tal en el embarazo también es considerada pues como un proceso fisiológico por todos los cambios en el organismo que se están dando de manera pues consecutiva, porque pues se da un aumento del volumen plasmático, lo que va a causar que haya pues como una dilución, así lo llama la bibliografía, que pues es mal llamado como tal de la hemoglobina y del hematocrito. Por eso mismo pues hay esta disminución de estos mismos valores. Ahora, dentro de las causas por las cuales se da esta anemia durante el embarazo, son muchas, que puede ser una de manera adquirida o de manera hereditaria, ¿no? De manera adquirida estamos viendo que puede ser una anemia hemolítica o una anemia plástica. Hereditaria, pues pueden ser por talasemias, hemoglobinopatías o pues anemias igual hemolíticas hereditarias. Pero en este caso, a lo que nos comentó el doctor es que hiciéramos énfasis en aquellas que son las causas más frecuentes y a la que nosotros nos vamos a enfrentar tanto en el hospital como en la consulta, que pues en este caso sería la anemia por deficiencia de hierro y anemia por deficiencia del ácido fólico. Hay factores de riesgo que van a predisponer la anemia, en este caso que pues sea una madre adolescente, multiparidad, que tengan un periodo intergenésico menor de 2 años, porque pues como hay un gran requerimiento de hierro, pues no les da como ese tiempo para poder recuperarlo. Antecedentes de menstruaciones abundantes, dietas con baja disponibilidad de hierro, también ingesta de alimentos o fármacos que inhiben la absorción de este mismo. En cuanto al cuadro clínico, hay muchas de las pacientes embarazadas que llegan de manera asintomática y que nosotros los vamos a diagnosticar, a veces de manera pues con los laboratorios, ¿no? Y hay otras ocasiones donde ya las pacientes llegan con una sintomatología que pues es muy específica de la anemia. En este caso, lo más prevalente pues es la astemia. Obviamente también que nosotros veamos que la paciente tenga fatiga, que tenga dolor de cabeza, que tenga su piel pálida, que tenga una irregularidad en el ritmo cardíaco, dolor de tórax, también sus manos frías, que se maree, que tenga calambres en las piernas o incluso insomnio. Entonces, bueno, como se los estaba comentando, nos vamos a enfocar más en la anemia por deficiencia de hierro y el ácido fólico, que es a lo que más nos vamos a enfrentar en la consulta. En este caso, pues como se los estaba comentando, durante el embarazo se necesita un gran requerimiento de hierro, de hecho de 1200 miligramos, porque se necesita para tener una gran cantidad para llevar hemoglobina y que entonces haya una buena oxigenación para el feto, también para poder nutrirlo a él, a la placenta, para pues tener una buena formación de sus sistemas, como por ejemplo la formación del sistema óseo, y también por eso mismo debido a que hay una gran cantidad de requerimiento y debido a que en algunas ocasiones las pacientes no tienen una adecuada ingesta de alimentos que contengan hierro, por eso mismo se da esta deficiencia. Y de hecho, por esto mismo se recomienda que todas las pacientes embarazadas tomen o tengan una ingesta diaria de 27 miligramos de hierro durante el embarazo. Y no sé si se han dado cuenta, muchos de ustedes que han estado en consulta, que a veces las doctoras, pues sí, o doctores hacen hincapié en que las pacientes que tengan anemia, que están embarazadas o no estén embarazadas, consuman ciertos alimentos porque eso pues va a aumentar en esto mismo, por ejemplo, el hígado, carnes rojas, avena, vegetales verdes, ¿no? Y sobre todo, pues también la OMS recomienda que todas las mujeres que estén embarazadas tomen un suplemento que les aporte del 30 a 60 miligramos sobre decilitro de hierro elemental para poder disminuir ciertas complicaciones, principalmente pues el parto preterno. Ahora, en cuanto al diagnóstico, claramente puede ser de manera clínica, incluso no tan solo al ver a la paciente o con los síntomas que nos está ella refiriendo, ¿no? Sin embargo, es muy importante que nosotros confirmemos esto mismo por medio del laboratorio. Entonces, pues vamos a pedirle un hemograma en cada trimestre de la gestación o en dado caso de que llegue a presentar síntomas sugestivos o como ya los estábamos mencionando en la primera consulta del control prenatal.
También es muy importante que nosotros lo lleguemos a confirmar por medio de una caracterización morfológica de los eritrocitos, en donde vamos a poder observar que hay una microcitosis o una hipocromía, y sobre todo hay una disminución en el laboratorio de, bueno, en el valor de ferritina sérica, que sería menor de 10 o 15 miligramos por litro. En cuanto al tratamiento, pues ya como lo estaba mencionando ahorita la doctora, ya como de prevención a todas las pacientes embarazadas se les tiene que dar ya hierro y ácido fólico. De hecho, pues el hierro, como se los acabo de mencionar, debe de ser de 30 a 60 miligramos de hierro elemental y ácido fólico de 400 microgramos, o sea, de 0.4 miligramos. La frecuencia va a ser un suplemento al día y la duración pues va a ser durante todo el embarazo. Y pues grupo de escenario va a ser para todas las pacientes embarazadas, adolescentes o adultos, que es lo que pues sí normalmente también dan en medicina preventiva. Y bueno, vamos a tener en cuanto al tratamiento dos alternativas, que es el de primera línea y el de segunda. El de primera línea pues va a ser el hierro oral, porque va a ser fácil de conseguir, es seguro y es de bajo costo. Aquí un inconveniente que también lo estaba mencionando ahorita Miriam es que uno de los efectos adversos que tienen estos medicamentos y por lo cual muchas de las pacientes no llevan el tratamiento de manera adecuada son los problemas gastrointestinales. Llegan a presentar náuseas, estreñimiento, vómito, acidez. Por eso mismo las pacientes lo dejan de consumir y muchas veces no se lleva de manera adecuada este tratamiento. Entonces es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta y pues ver cuando las pacientes lleguen a referir alguno de estos síntomas. Aquí en México nosotros vamos a tener dentro de las sales de hierro, vamos a encontrar, como ya lo mencionó la doctora, el sulfato ferroso, el fumarato ferroso, el gluconato ferroso y polimaltosado férrico. Muchos, no sé si hemos visto o han visto, perdón, que ocupan más el sulfato ferroso en 200 miligramos, ¿no? Igual es una cada 24 horas. Y aquí, por ejemplo, no les puse una tablita en donde ustedes pueden ver que, por ejemplo, el sulfato ferroso de 325 miligramos, lo que va a aportar de hierro elemental es 65 miligramos. El fumarato va a aportar 106 miligramos, el gluconato ferroso va a aportar 34 miligramos y polimaltosado va a aportar 100 miligramos de hierro elemental, que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, en muchas de las ocasiones, cuando los pacientes llegan a tener alguna intolerancia a la vía oral, que tengan algún síndrome de ácido péptico, anemia grave o un pobre apego al tratamiento, en este caso por los efectos adversos, ya no se va a dar este tratamiento de primera línea, que es el hierro oral, sino más bien se va a dar el hierro intravenoso. En este caso, aquí en México, pues vamos a tener el hierro sacarosa y el carboximaltosa, que pues básicamente la presentación serían en ampolletas y pues la administración obviamente en infusión de bolo. Algo importante aquí también es que nosotros tenemos que calcular qué cantidad de hierro elemental necesitan las pacientes embarazadas. No solo lo podemos administrar nada más así porque sí, porque algunas de las ocasiones cuando llegamos a pasarnos, las pacientes pueden llegar a presentar algún proceso anafiláctico. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula que es la de Ganzoni, en donde pues vamos a utilizar el peso. Vamos a multiplicar por la hemoglobina diana por gramo sobre decilitro, que yo había encontrado que era 12 gramos, y por la hemoglobina real que tiene en ese momento la paciente. Luego lo vamos a multiplicar por 2.4 y luego más 500. Y ya lo que nos va a dar es el hierro elemental que necesita la paciente. También vamos a tener que va a estar la anemia por deficiencia del ácido fólico. Como se los acabo de mencionar, pues ya se da de manera complementaria tanto el hierro como el ácido fólico. Es importante recordar que en aquellas pacientes que no están embarazadas, el requerimiento de ácido fólico es de 50 a 100 microgramos y durante el embarazo, pues obviamente esto aumenta y ya va a ser de 400 microgramos, de tal manera que nosotros vamos a administrar de 0.4 a 0.8 miligramos de ácido fólico por vía oral una vez al día. Y aquellas pacientes que hayan tenido anteriormente un bebé con espina bífida, se va a tomar 4 miligramos una vez al día, porque como recordaremos, el ácido fólico lo que va a ayudarnos es obviamente a disminuir los efectos del tubo neural.
Otra de las complicaciones muy importantes durante el embarazo va a ser el sangrado transvaginal. Bueno, ¿no tienen alguna duda de la anemia para poder continuar con esto? Si no lo tienen, pues continúo. Si no, me interrumpen, ¿eh? No hay ningún problema. En el sangrado transvaginal va a ser muy importante porque este junto con la hipertensión y la infección, pues va a ser parte de la tríada que va a llegar a causar la muerte materna. Por eso es muy importante que nosotros lo veamos. En este caso vamos a ver pues tres padecimientos. El primero va a ser el aborto, que como sabemos, pues este se va a definir como una interrupción o la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o cuando ya el feto es expulsado y pesa menos de 500 gramos. Algo que hay que recordar es que dentro del aborto, pues hay ciertos tipos, ¿no? Entonces vamos a tener la amenaza de aborto, que es dentro de las primeras 20 semanas, en donde hay una presencia de sangrado transvaginal. Y algo que hay que tomar en cuenta es que no hay una dilatación del orificio cervical, o sea, no hay cambios cervicales. Vamos a tener que el aborto, a diferencia del aborto inevitable, en donde ya hay presencia de sangrado transvaginal, hay dolor pélvico tipo cólico y ya va a haber un aumento de la dilatación del orificio cervical y generalmente se va a dar por la ruptura prematura de membranas. También vamos a tener al aborto incompleto, que como su nombre lo está diciendo, se va a deber a una expulsión parcial de los productos de la concepción y pues sí hay una dilatación del orificio cervical. También vamos a tener al aborto completo, que pues es completamente diferente al incompleto. Aquí ya hay una expulsión total de los productos de la concepción y de hecho son pacientes que ya llegan con una metrorragia muy disminuida, de hecho ya el dolor es muy mínimo y ya posteriormente de que se dé la expulsión de este producto, pues ya se cierra el orificio cervical, eso es algo característico. Vamos a tener que, pues también el aborto diferido es cuando ya el feto o el bebé pues lleva muerto durante días o meses. Y vamos a tener que el aborto recurrente, pues son 2 o más abortos consecutivos y confirmados por ultrasonido o alguna histología. Igual aquí en estos temas no me voy a enfocar tanto en el tratamiento, porque algo que nos estaba comentando el doctor y que pues obviamente tiene razón, es que en primer nivel de atención nosotros no nos vamos a encargar de esa parte, sino eso ya va a ser en segundo nivel. Entonces aquí lo importante que nosotros tenemos que ver es saber diagnosticarlo y saber en qué momento vamos a mandarlo. Igual aquí, bueno, anterior les había puesto una tablita para que, bueno, un cuadrito para que ustedes también puedan ver como las diferencias entre uno y otro. Dentro de los factores de riesgo va a ser pues la edad, ¿no? Que sea ya una edad muy avanzada, un aborto espontáneo, el consumo de alcohol, el consumo de algún gas anestésico, el consumo de cafeína, enfermedades maternas como diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, que fumen, que consuman algún tipo de droga, también infecciones que más adelante vamos a ver, que consuman algún tipo de medicamento como el misoprostol y también uno de los factores de riesgo que es de los principales es de las causas fetales, que pues sería alguna anomalía cromosómica, sobre todo anomalías triploides, diploides. También vamos a tener que el cuadro clínico pues va a ser muy característico, ¿no? Va a ser aquella paciente que llega con un sangrado vaginal, que tiene cólicos abdominales y que tiene algún dolor lumbar. Por eso mismo, en la consulta y pues en el control prenatal es muy importante que nosotros le digamos a las pacientes los signos de alarma, que pues es este mismo, ¿no? El sangrado, fiebre, que tengan un dolor intenso en el vientre, ardor o molestias al orinar, que tengan dolor de cabeza, que tengan edema, mareos, vómitos muy frecuentes, también que tengan o que no sientan el movimiento de su bebé, que tengan contracciones o que tengan pérdida de líquido amniótico o tapón mucoso. También es muy importante que nosotros pues lo hablemos de manera que ellas entiendan, no de un término médico. Y también, pues algo que, por ejemplo, hace la doctora en el consultorio que yo estoy, es que cuando llegan pacientes embarazadas, les dice que ellas les digan estos signos de alarma para que de esta manera ellas también lo tengan muy presente y en dado caso de que lo lleguen a presentar, acudan a urgencias. Entonces es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Para el diagnóstico es
pues relevante que nosotros hagamos una buena historia clínica, ayudándonos obviamente de los hallazgos clínicos y sobre todo realizándoles una ecografía y una prueba de la gonadotropina coriónica humana. Yo sé que a lo mejor va a ser muy evidente el tan solo hecho de ver que la paciente esté embarazada y que ya tenga un sangrado. Sin embargo, sí es importante pues hacerle la historia clínica, preguntarle a qué hora inició, cómo ha sido, cuánto duró el sangrado, la cantidad, qué síntomas presentó, si presentó dolor abdominal, dolor de cabeza, de los anteriores que yo les acabo de mencionar, los antecedentes ginecobstétricos que ya también los estábamos mencionando, los embarazos anteriores cómo habían sido, si habían tenido algún problema, si ya había tenido atención médica o una medicación reciente que a lo mejor pudo haber provocado el aborto, y también antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, algo que nos dice la guía de práctica clínica es que cuando el servicio de atención médica no está disponible y los síntomas clínicos requieren una evaluación adicional, es importante que nosotros vayamos a referir al segundo nivel. Y es importante que pues también nosotros hagamos una evaluación exhaustiva para poder hacer el diagnóstico definitivo y tomar en cuenta igual los síntomas de alarma. Entonces, nosotros al hacer la historia clínica y al ver estos signos o síntomas de alarma, vamos a mandar inmediatamente a segundo nivel. Igual aquí les puse una tablita en donde ya con más calmita, ustedes lo pueden ver en casa para poder diferenciar los tipos de aborto y ver las características que lo hacen diferente entre uno y otro. Otra de las patologías que también va dentro de el sangrado transvaginal va a ser el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que como su nombre lo está diciendo, pues básicamente es la separación que puede ser tanto parcial o total de una placenta que estaba normalmente insertada antes del inicio del parto. Es muy importante que nosotros lo veamos porque de hecho corresponde al 30% de las metrorragias posteriores a las 20 semanas y que puede llegar a pasar en 1 al 2% de los embarazos. Dentro de los factores de riesgo, nosotros vamos a tener varios, pero el principal va a ser que tenga algún trastorno de hipertensión durante el embarazo, que tenga una edad mayor de 35 años, que ya tenga antecedentes de desprendimiento de placenta, diabetes, que sea multípara, que tenga una sobredistensión uterina, una ruptura prematura de membranas o incluso, pues también muy importante, traumatismos abdominales, ¿no? Algún accidente que se haya caído y pues también consumo de alguna droga. En cuanto al cuadro clínico, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta para poder diferenciarlo de la placenta previa. En este caso, en el desprendimiento, lo que vamos a poder observar es que son pacientes que refieren que tienen un dolor que se les presentó de manera brusca o repentina, que tienen un sangrado vaginal, que tienen contracciones frecuentes o una hipertonía uterina, que al tener estas contracciones constantes, obviamente van a tener una sensibilidad uterina y pues van a referir muchísimo dolor. En cuanto al diagnóstico, un detalle aquí es que nada más va a ser por medio de manifestaciones clínicas. Ninguna prueba de laboratorio nos va a ayudar a poder confirmarlo. Aquí, pues lo que yo leía es que la ecografía no nos va a poder ayudar, ya que en algunas ocasiones puede llegar a confundirse con los coágulos. También es importante que nosotros recordemos que una de las complicaciones del desprendimiento prematuro de placenta es la coagulación intravascular diseminada. Por eso mismo, todas las pacientes que lleguen con un cuadro clínico así, las tenemos que mandar o referir al segundo nivel de atención médica para que se les pueda dar su tratamiento. Nosotros no lo podemos tratar en primer nivel de atención. Y pues aquí su diagnóstico diferencial, como ya se los estaba mencionando, es la placenta previa. La placenta previa, pues también, como su nombre nos los está informando, pues es la implantación placentaria que se realiza a nivel del segmento uterino y que en ocasiones puede llegar a cubrir de manera parcial o de manera total y de esta manera pues va a obstruir el paso del feto durante el parto. Vamos a tener que dentro de los factores de riesgo está la edad materna aumentada, que sea multípara, que presente que fume, que tenga cicatrices uterinas previas, ya sea por alguna cesárea, miomectomía o metroplastía. Vamos a tener que aquí también se puede dar una clasificación, ¿no? Puede ser una placenta previa, en donde el orificio cervical interno va a estar cubierto de manera parcial o de manera completa o total. Y vamos a tener la placenta marginal, en donde ya pues la placenta está justo al borde
del orificio cervical interno. En cuanto al cuadro clínico, algo muy característico de la placenta previa, a diferencia del desprendimiento de placenta, es que en este va a haber un sangrado indoloro, o sea, no va a doler porque no hay contracciones a diferencia del anterior, y pues el sangrado es como un rojo brillante. Aquí también algo característico es que el sangrado no se desarrolla hasta el final del segundo trimestre o más tarde, pero puede incluso comenzar en el embarazo antes. Y pues también el sangrado de una placenta previa llega a comenzar sin aviso pues previo, sin dolor ni contracciones. Es importante que nosotros recordemos esto para poder diferenciarlo de la anterior. Y pues en cuanto al diagnóstico, igual debe ser por medio del cuadro clínico y a diferencia también del desprendimiento, es que aquí la ecografía sí nos va a permitir el poder diagnosticarlo y nos ayuda porque es rápida. Y también algo a tomar en cuenta es que aquí no se debe de realizar un examen digital, ya que al realizar el menor tacto se puede llegar a provocar una hemorragia y pues eso puede ser muy peligroso. Obviamente también aquí es referir a segundo nivel de atención para dar un manejo adecuado. Aquí también les puse unos cuadritos para poder diferenciar entre una y otra, para que ya, pues a lo mejor son cosas que yo ya les di y no quiero ser como muy repetitiva, entonces ya lo puedan revisar ya cuando se las pasemos. También, A ver, vamos a tener... doctora. Mande, doctora, ¿me regresa? Una pregunta. No, sí, regreses. Nada más una pregunta de placenta previa a sus compañeros. Doctores, ¿en qué semana podemos diagnosticar una placenta previa? Obviamente va a ser con un ultrasonido. En la semana 20, cuando ya acabó la migración placentaria. ¿No? ¿En qué semana, doctora? ¿En qué Pues semana, sería doctora Paola? después de la semana 20, ¿no, doctora? La previa, por eso es el ultrasonido. El ultrasonido debemos de pedirlo en el primer trimestre, en cada trimestre un ultrasonido. Y dentro de eso es después de las 28 semanas cuando se pueda diagnosticar una placenta previa. Antes no, porque bueno, sí ya está la migración, pero por el peso del producto es cuando se da. ¿Cuál es el tratamiento de la placenta previa? Obviamente estamos hablando que estamos a prevenir, no vamos ya cuando está el sangrado, pues ya no se previene, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento de la placenta previa depende del grado que esté como ocluyendo el cervix. Normalmente es expectante, se tiene que evitar hacer tactos vaginales y pues en casos graves donde esté ocluyendo totalmente el cervix se puede indicar una cesárea. Depende de las semanas de gestación. Si estamos hablando que está después de las 28 o desde las 25 semanas, no se puede hacer una cesárea. Acuérdense que estamos previniendo, por eso es el ultrasonido. Si nosotros vemos que la implantación de la placenta está muy bajo y conforme va avanzando el embarazo puede descender más esta placenta y puede llegar a ocluir, ¿cuál es el tratamiento? La cesárea ya sería obviamente como el tratamiento definitivo, pero tiene que ver las semanas de gestación. Si ya está a término, pues no hay ningún problema. Porque el sangrado, ¿en qué semana se presenta de la placenta previa, doctores? Lo acaba de decir su compañera. Después de las 20 semanas. Si hablamos que es de la segunda, del segundo semestre del embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esa paciente? Si yo estoy viendo que su placenta está descendiendo, se tiene que enviar a segundo nivel. ¿Qué haría segundo nivel? Ya pasaron por gineco, doctores. O dejamos que evolucione. Obviamente esa paciente tiene que estar en reposo total, reposo total.
es reposo total, que no se debe de levantar para nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, doctora? Doctora Paola. Pues es que sí, como lo comentaba Nancy, pues el tratamiento indicado pues sería por medio de la cesárea, pero no sé si se refiere a que si ya sea gestación inferior, pues darle pues corticoides para maduración, no sé, en Es esa que hay que parte. verlo. Eso sí es importante, doctora, que sí nos los diga como tratamiento, si estamos previniendo, acuérdense que estamos previniendo. Ya una placenta, cuando ya esté sangrando, ya es muy poco lo que se puede hacer. Si ya la placenta está sangrando, pues obviamente agua pasa por mi casa. En las semanas que debe de estar, se hace la maduración y ya se puede hacer la cesárea. Pero ¿cómo puedo yo prevenir que mi bebé tenga una prematurez? Entre más tiempo esté dentro del bebé, es mejor porque voy a alcanzar una maduración. Entonces, cuando ya se presenta el problema, ya no, estamos en un primer nivel de atención. Eso se lo voy a dejar de tarea, doctora Paola, para que lo cheque y nos los diga. Otra, en anemia, ¿cuándo derivo a una paciente a segundo nivel? Pues cuando ya presente niveles bajos de hemoglobina, Cuando ya tenga menos de 11. Cuando nos estén dando ya también complicaciones de un compromiso hemodinámico. A veces las pacientes no tienen la hemoglobina de 11, pero tenemos que ver mucho la sintomatología. Si la paciente empieza a tener disnea al caminar, disnea de medianos o pequeños esfuerzos, taquicardias, o que se le agrega a lo mejor algún soplo, alguna sustancia que nos comprometa el sistema hemodinámico, se tiene que derivar a segundo nivel. Eso es bien importante. Hay que hacer referencias de forma pronta y oportuna, doctores. No podemos dejar que esta paciente se nos descontrole o se complique más. Estamos en un primer nivel de atención. Hay que prevenir. Ahora, ¿qué tratamiento? Porque es bien importante, ok, ya nos dijo, un aborto, pues yo no lo voy a tratar en un primer nivel de atención, pero a nosotros como médicos de primer nivel de atención me toca seguir el seguimiento de una paciente. Llega con una amenaza de aborto, la derivo. ¿Y qué voy a hacer con esa paciente? Ya le resolvieron su amenaza, regresa conmigo a los 3, 4 días. ¿Qué voy a hacer con esa paciente? A ver, doctor Saúl Telles, ¿qué voy a hacer con esa paciente? Pues podríamos como explicarle todos los síntomas de alarma para ver si no fue un aborto incompleto. Bueno, si ya fue a segundo nivel, pues me imagino que le hicieron un legrado, un ameo. No, 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 no. Ya fue amenaza, no llegó al aborto. Sigue Ah, embarazada. No, pues si ya está, ya abortó, pues ya no está embarazada. pues si es amenaza de aborto, el seguimiento lo lleva embarazo de alto riesgo en segundo nivel. Entonces, pues nada más sería como seguir controlando lo que nosotros podemos ver en primer nivel, ¿no? La detección, no sé, de más factores de riesgo que se vayan agregando, como diabetes, alguna infección de vías urinarias o hipertensión. Pero pues en la parte de la amenaza de aborto, yo he visto que lo lleva embarazo de alto riesgo, que es en segundo nivel. No como tal, porque nosotros cuando nos envían por una amenaza, ya, lo dan de alta, tuvo 1 o 2 días y regrésate con tu médico para que te haga tu seguimiento, porque ellos no dan el seguimiento así. A lo mejor pudiera ser que si le encuentran algunos factores de riesgo, le den una cita por embarazo de alto riesgo, pero normalmente no ocurre así. Nosotros lo vemos. ¿Qué hago yo, doctor Jaciel, con esa paciente? ¿Qué le voy a hacer? ¿Cuál es mi seguimiento? Ya tuvo la amenaza, regresó. ¿Qué hago? Eh, ¿Podría repetirla de nuevo, plantearla? Si mi paciente la envíe, yo la veo, le diagnostico amenaza de aborto, la derivo a segundo mi nivel, me regresa a los 3 días que ya se resolvió su amenaza. ¿Qué voy a hacer con esa paciente? ¿Cuál es mi conducta?
Independientemente si la va a ver segundo o hasta un tercer nivel, en ese momento es su paciente, doctores. Ya no puedo decir, ay, bueno, ya la va a ver segundo o tercer nivel y ya no la vuelvo a ver. No, doctores. Ella en el momento en que se presenta al consultorio es tu paciente y tenemos que llevarle un seguimiento. A ver, ¿qué hacemos con ese Pues, paciente? pues realizarle un ultrasonido para confirmar la viabilidad del bebé. Ya regresó, está viable porque regresó. O sea, ya llegó a segundo, ya regresó, le resolvieron su amenaza, doctores, ya no trae dolor, el producto está viable y ¿qué hago? ¿Qué hago con este seguimiento? ¿Puedo pedirle un ultrasonido? Sí, se lo pido, pero no se lo van a hacer de forma urgente. Acuérdese que estamos viendo embarazos y estamos ahí, no hay, manejamos urgencias de ultrasonido. Le pide un ultrasonido, ¿qué más, doctor? Pues programar una consulta pues, cada mes, ¿no? Si es un embarazo en ese momento normoevolutivo, le doy. En ese momento que tuvo una amenaza, se vuelve un embarazo de alto riesgo. Ya no es normoevolutivo. ¿Qué No, hago? no también sería, bueno, es que yo lo que había leído es que ya posteriormente de que ya no, bueno, se descartó el aborto, nada más sería como una amenaza, decirle a la paciente que tenga un reposo absoluto de 48 horas y seguirle dando pues. Ya lo tuvo, porque después de 3 días regresó. Ya tuvo el reposo porque se quedó hospitalizada. Porque es lo que normalmente una paciente, cuando tienen amenazas, más no dejan 72 horas, se resuelve su amenaza, ya no hay dolor, no hay nada, comprueban viabilidad con un ultrasonido y no las regresan. ¿Qué debemos de hacer? Pues investigar por qué tuvo la amenaza de aborto. Ya lo dijo la doctora. ¿Cuáles son el factor de riesgo que tiene una amenaza? ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente, doctores? Infección de vías urinarias. Bueno, Infección patrinería de, asintomática. una infección de vías urinarias, ya ni le ponga nada. Una infección de vías urinarias probablemente es el factor de riesgo más frecuente para una amenaza de aborto. Estamos hablando en el primer trimestre, antes de las 20 semanas. Ajá. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues ver tratamiento, seguir su tratamiento para la infección de vías urinarias, que esté bien su tratamiento, que ahorita lo van a ver, y continuar con el seguimiento. ¿Qué voy a hacerle? Pues le voy a pedir que voy a hacer un ultrasonido, puede ser un ultrasonido, puede hacerle un ovocultivo, un exudado vaginal, un examen general de orina y reposo. Yo sé que la incapacidad no es importante para ustedes, pero sí es importante que veamos cuánto tiempo más le puede dar una incapacidad para que esté en reposo. No hablamos de un reposo absoluto, estamos hablando de un reposo relativo. ¿Cuántos días más le darían ustedes de incapacidad? Le digo, no es lo ideal, pero sí para saber que esta paciente no se puede hacer sus actividades al 100%. Está entre 5 a 7 días una amenaza. Obviamente ya te dieron 3 días ahí en urgencia, en gineco, y ya pues nada más completamos los 7 días, entre 4 días más. En total son 7 días. Pero no es lo máximo, es lo que se tarda la evolución. Nosotros no hay máximos. Acuérdense que es de acuerdo a la evolución. Te puede decir el libro, bueno, 5 días, 6 días, pero si tu paciente no tiene una buena evolución, pues le puedes dar más. ¿Ok? ¿Cuál es? Fíjense que primer nivel de atención nada más está 7 días de incapacidad. Se pueden, como dice usted, pero eso es lo que maneja un primer nivel de atención. Ya un segundo nivel ya puede dar desde 14 a 28 días máximo, no pueden más dar más. Y eso ya está estipulado por incapacidades. Bueno, ahora, ¿qué es el reposo relativo? ¿Qué actividades no debe de realizar esta paciente?
A ver, Pues doctora Vanessa, hacia adelante. hacer alguna actividad física que lleve pues gran esfuerzo, cargar ¿Como cuál, pesado. doctora? ¿Como cuál no debe de hacer? Así bien específico. Acuérdense que las pacientes no saben, ¿eh? De veras, no saben. Yo le digo, no haga un esfuerzo. Pues en un esfuerzo va a decir, pues mi esposo es albañil, no me voy a ir de albañil a cargar piedras. Para mí eso es pesado, ¿no? Que Sí, es sí, un sí. esfuerzo. Sí, hay que ser bien específicos con las pacientes. Le va a ayudar la doctora Vanessa. A ver, doctora Vanessa. ¿Sí está o no está? Ya se durmió. Doctora Vanessa, ya se durmió. Bueno, a ver, doctora Paula, ¿qué actividades? ¿Puedo responder yo? Sí, doctor, Paul, adelante. Bueno, el reposo relativo sería como evitar agacharse, recoger peso, obviamente evitar el ejercicio, subir y bajar escaleras, Eso. ah, y dentro de lo que pueda hacer son paseos cortos, duchas, bueno, bañarse y tareas domésticas que no requieran, pues, Las actividades más pesadas son, doctores, es barrer, trapear, lavar, subir y bajar escaleras. Eso es lo que podemos decir así en general, que es lo que normalmente hacen en la casa. Bueno, también los hombres lo hacen, ¿verdad? Pero también lo hacen las mujeres. Eso es lo que debe decir. Le puedes decir, ¿se puede parar a bañar? Sí. ¿Se puede ir al baño usted sola? Sí. Y no caminar, ¿no? Lo menos posible de caminar o de correr, y todos los ejercicios pesados no los va a poder, pero sí se va a poder parar a eso. Esas son las indicaciones que debe de tener la paciente bien específicos. Y obviamente, como ya lo dijeron, sus datos de alarma, y dependiendo de la etiología de la amenaza de aborto. Tenemos que evitar que esta paciente vuelva a tener una amenaza o que tenga, si continúa con las infecciones de vías urinarias, los partos pretérmino. Pero hay que ser bien específicos. La dieta también es bien específica. Y bueno, ya de infecciones de vías urinarias ahorita los veremos. Pero hay que decírselo, doctores. Después, y si a nosotros como médicos nos cuesta trabajo decirlo, pues los pacientes, o de saberlo los pacientes, pues menos lo van a saber. Estamos en un primer nivel de atención, doctores. Nuestra obligación es prevención. Si ya se presenta las complicaciones o los signos, los síntomas o la enfermedad, pues ya no estamos previniendo, ¿no? Ya hablaríamos de una prevención secundaria o una prevención terciaria, pero también manejamos en esto los niveles. Primer nivel de atención es prevención primaria. Pues hay que quedarnos con esto. Lean bien y hay que comentárselos a los pacientes. Nos cuesta mucho, he visto que en las consultas les cuesta mucho darles estas indicaciones. Y decían, no hay que utilizar terminología médica. A veces suponemos que lo decimos bien, pero pues al paciente a veces los dejamos con más dudas. ¿De acuerdo, doctores? Adelante. Continuamos, doctora Paula. Sí, doctora. Bueno, continuando con también una de las patologías que son importantes dentro de las complicaciones del embarazo, pues está la enfermedad hipertensiva. En este caso, un trastorno hipertensivo nosotros lo vamos a definir cuando hay cifras tensionales por arriba o igual de 140-90 después de la semana 20 de gestación. Y pues en este caso serían 2 tomas de tensión arterial en el mismo brazo con una diferencia de 4 horas. También vamos a tener vamos a tener como diferentes conceptos y que se puede clasificar. Ahorita en la siguiente diapositiva se los voy a explicar para que nosotros también tengamos en cuenta de qué tipo de enfermedad hipertensiva está la paciente. Hay factores de riesgo que pueden promover esta patología, ¿no? Vamos a tener que son riesgos elevados y riesgos pues moderados. Un riesgo elevado es que ya nosotros le preguntemos a la paciente y que ella nos diga que anteriormente, a lo mejor en el
embarazo anterior tuvo un trastorno hipertensivo, que tiene alguna patología renal, alguna insuficiencia, que tenga lupus, algún síndrome antifosfolípido, diabetes, o que ya incluso cuente con una hipertensión crónica. Riesgos moderados, estamos hablando de que sea alguna paciente primigesta, que tenga una edad ya mayor de 40 años, un periodo intergenésico mayor de 10 años con un índice de masa corporal mayor de 30. Doctora, tantito. Mande, doctora. Perdón. No, no se Doctora, preocupe. ya son 10:15. ¿Quieren que continuemos o continuemos mañana? Porque pues, como te dejamos que era 1 hora, ustedes me dicen. Mañana. Entonces mañana terminamos la clase, doctora. ¿Sale? Sí, doctora. Con sus compañeros para que no nos pasemos más de la hora, ¿de acuerdo? Sí, doctora. ¿Vale? Entonces, sí, también eso es bien importante, doctores. Nos podemos alargar, pero si ustedes no contestan, si ustedes se tardan en contestar, pues nos vamos a tardar más tiempo y no se va a hacer fluida. Entonces, también eso sí les pido, que si les